En el año 1910, hubo una reunión secreta entre algunos de los hombres más poderosos del mundo. Esta reunión tuvo lugar en la apartada isla de Jekyll. Aquí es donde la idea y el plan para formar la Reserva Federal se tramó. Esta reunión fue tan secreta que se llegó a admitir que esta reunión sucedió hasta la década de 1930. La Reserva Federal es la entidad que toma las decisiones económicas más importantes del mundo. También es la más poderosa del mundo. No es una empresa ni tampoco es una agencia federal, y tampoco es responsable ante los accionistas o a los votantes. Esto deja el funcionamiento interno de la Reserva Federal envuelto en misterio y sospecha. Así que vamos al fondo de esto. ¿Qué es la Reserva Federal y quién realmente la controla? La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Algunos de los padres fundadores de dicho país estuvieron absolutamente en contra de cualquier banco central. Estados Unidos ha tenido 3 bancos centrales durante toda su vida. Uno de los mayores opositores a un banco central en los Estados Unidos no fue otro que Thomas Jefferson. Thomas Jefferson se opuso radicalmente a la banca central. Una cita de Thomas Jefferson es que si el pueblo estadounidense alguna vez permite que los bancos privados controlen la emisión de tu moneda, primero por inflación, luego por deflación, los bancos y corporaciones que crecerán a su alrededor privará al pueblo de toda propiedad hasta que sus hijos se despierten sin hogar en el continente que conquistaron sus padres. Otras de sus citas que él escribió y dice así que los establecimientos bancarios son más peligrosos que los ejércitos permanentes y que el principio de gastar dinero para ser pagado por la posteridad bajo el nombre de financiación no es más que estafar el futuro a gran escala. Ahora, la razón por la que Thomas Jefferson y muchos otros padres fundadores estaban en contra de la banca central e incluso contra el papel moneda, la razón es porque ya habían experimentado el resultado de eso. Los artículos de la Confederación le otorgaron al Congreso el control para imprimir dinero. En un momento, la moneda continental en 1779 tenía una tasa de inflación mensual de 47%, y entonces para que no se repitan estos errores, cuando escribieron la Constitución, se reemplazó los artículos de la Confederación, le quitaron el poder de imprimir dinero y en cambio el Congreso solo tiene el poder de acuñar dinero. Fue al menos en parte debido a esta influencia que los bancos centrales de Estados Unidos no fueron capaces de afianzar. Eso es hasta el que fue creado en 1913, y por eso este se quedó y los últimos no. Así que los participantes en la reunión de Jekyll Island idearon un plan para conseguir un banco central en los Estados Unidos. Parte de esto implicó llamarlo la Reserva Federal para que los estadounidenses estuvieran engañados y pensaran que era parte del gobierno federal. También tuvieron que hacer que el propio gobierno se inscribiera para que les diera un poco de poder de adherencia. Ellos pusieron estas ideas en movimiento y lograron que el Congreso apruebe la ley de la Reserva Federal y el presidente Woodrow Wilson la firmó en diciembre de 1913. Sin embargo, con los años, las cosas han cambiado un poco y sabemos que la forma en que algo comienza no es necesariamente la forma en que siempre se queda. ¿Cuál es la estructura de la Reserva Federal hoy? ¿Quién es el dueño? ¿Quién lo controla? Y lo más importante, ¿quién se beneficia? Empecemos por quien controla la Reserva Federal. La ley de la Reserva Federal, una ley del Congreso, que puede ser anulado por una ley del Congreso. No solo eso, sino que también se puede cambiar por el Congreso como lo ha hecho antes para dirigir lo que hace la Reserva Federal y cómo lo hace. Por ejemplo, en 1977, el Congreso dio a la Reserva Federal el doble mandato. Esto es lo más importante de lo que hablaremos en este video, que la Reserva Federal existe debido al Congreso y su trabajo está dirigido por el Congreso y su existencia podría ser terminada por el Congreso. Pero, el Congreso no dicta cada pequeña cosa que hace la Reserva Federal, ni las acciones más importantes del día a día, de mes a mes, de año a año. Que rige la política monetaria. La política monetaria incluye 2 cosas principales que es el balance y las tasas de interés de la Reserva Federal. El balance de la Reserva Federal es un total de todos los activos que la Fed ha comprado con dinero que ha imprimido de la nada. Estos activos son valores respaldados por deuda y bonos del Tesoro de los Estados Unidos. La Reserva Federal también tiene tipos de interés con el fin de tratar de influir en los tipos de interés de los préstamos downstream en toda economía. Ahora bien, dado que la Reserva Federal controla el dólar e influye el dólar con su política monetaria y la moneda de reserva global es el dólar, uno pensaría que tal vez estas personas que toman esta decisión estarían sujetas a la rendición de cuentas de los votantes, pero ese no es el caso. La política monetaria es dictada por el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal, el FOMC. Este comité está formado por 12 miembros, los 7 miembros de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y los 4 de los 11 presidentes restantes del Banco de la Reserva que rotan cada año.
Así que tenemos un comité aquí que son los que deciden la política monetaria de la moneda más poderosa que existe hoy en día. Este comité está formado por dos grupos de personas. Uno de ellos es la Junta de Gobernadores y el otro son presidentes de bancos de reserva. Entonces, ¿quiénes son estas personas y de dónde vienen? La Junta de Gobernadores es nombrada por el presidente de los Estados Unidos y confirmada por el Senado. Ahora bien, estos mandatos de la Junta de Gobierno son de 14 años y terminan cada par de años para que no coincidan con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. De esa manera, cualquier presidente no va a poder apilar la baraja a su favor y simplemente van a tener que sustituir a los presentes a la reelección. El presidente de los Estados Unidos y el Senado son los que confirman, y el Congreso son quienes eligen la Junta de Gobierno y la Junta de los Gobernadores, que constituyen la mitad del FOMC, las personas que deciden la política monetaria. ¿Qué pasa con la otra mitad de ese comité, los presidentes del Banco de la Reserva? ¿Quiénes son esas personas? La Fed tiene 12 bancos regionales ubicados en Boston, Nueva York, Filadelfia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, San Luis, Minneapolis, Kansas City, Dallas y San Francisco. Estos son los bancos federales regionales que supervisan todos los bancos de su distrito. La junta directiva de estos bancos regionales son elegidos por los bancos comerciales. Bien, entonces tenemos los 12 bancos regionales. La junta directiva es elegida por los miembros del banco, pero ¿cómo esas elecciones pasan? ¿Quién obtiene cuántos votos y quién elige a los candidatos? Bueno, el hecho es que estos 12 bancos regionales están establecidos de manera similar a los bancos privados, y para ser un banco bajo un distrito por ley, debes poseer acciones en tu Federal Reserve District. Sin embargo, poseer acciones del Banco de la Reserva Federal no te da los mismos derechos o privilegios que te otorga la posesión de acciones en una empresa privada. Estas acciones no pueden negociarse, no pueden venderse en corto y no pueden usarse como garantía para préstamos, y no te otorgan derechos de voto de la misma manera que las acciones en una empresa que cotiza en bolsa. ¿Por qué estos bancos tienen que poseer estas acciones? Si no les das derecho a voto, no puedes vender estas acciones. ¿Qué hacen esas acciones por ellos? Bueno, primero que nada, así es como el financiamiento original vino para establecer estos 12 bancos de reserva. Cada banco obtiene un voto independientemente de cuántas acciones tienen, y algunos bancos tienen un montón de acciones. Hubo una filtración en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y esta información mostró que Citibank poseía el 42.8% del total de las acciones, mientras que Chase poseía el 29% del total, lo que destaca un hecho importante: las personas no pueden poseer acciones de estos bancos, solo los bancos pueden poseer acciones de los bancos de la Reserva Federal. Lo extraño aquí es la selección de candidatos. Por lo general presenta un solo candidato para cada director, lo que significa que algunos grandes bancos que tienen muchas acciones de tus bancos de reserva pueden estar jugando un papel clave entre bastidores en la selección de esos candidatos. Así que sí, cada banco que, por ser un banco, tiene que poseer acciones banco de reserva, cada uno de esos bancos obtiene un voto sobre qué candidato se convierte en el director o el presidente de tu banco de reserva en tu región. Pero, ¿cuánto cuenta realmente ese voto cuando solo hay un candidato para empezar? Así que vamos a resolver la estructura de la organización aquí antes de pasar a la pieza final, que son las ganancias. La Reserva Federal existe gracias al Congreso. La Junta de Gobierno es nombrada por el presidente confirmado por el Senado. El tablero de gobernadores está en el FOMC, que dicta la política monetaria. La otra parte del FOMC está de los presidentes de los bancos de reserva. Esos presidentes de los bancos de reserva son votados en sus posiciones por los bancos miembros, aunque parece que de todos modos podría ser elegido por, finalmente, la ganancia. ¿Quién está ganando dinero con esto? Hay dos principales receptores de beneficios en el sistema de la Reserva Federal. Las acciones pagan un dividendo del 6%, los bancos reciben un 6% de dividendo. ¿A dónde va el resto del dinero? Después de que la Reserva Federal termina de pagar todos sus gastos, como sus edificios, mantener las luces encendidas, luego de pagar sus responsabilidades, envían el resto del dinero a la tesorería. Así es, la Reserva Federal, si le quedan ganancias después de haber pagado esos dividendos y después de pagar todos sus salarios, todos sus gastos, toma ese dinero y lo envía al gobierno federal. Ahora normalmente esa cantidad que gana y luego envía de regreso al gobierno federal es bastante grande, son miles de millones de dólares cada semana. Pero, ¿recuerdas esto? El balance de la Reserva Federal. Eso es básicamente todos sus activos que poseen y eso son una gran cantidad de bonos de muy bajo rendimiento, lo que significa que en este momento la Reserva Federal no está obteniendo ganancias. Sí, todavía están pagando sus dividendos. Sí, todavía están pagando los gastos, pero no les queda nada.
ahora mismo, lo que significa que no están enviando nada al gobierno de los Estados Unidos. Esto significa que la fuente de financiación en la que el gobierno federal ha confiado de la Fed no es ahí ahora mismo. Pasará bastante tiempo antes de que la Reserva Federal sea lo suficientemente rentable para empezar a pagar al gobierno de nuevo. Eso es porque desde que el número se volvió negativo, lo que significa que la Reserva Federal no es rentable en estos últimos años recientes. Están imprimiendo dinero para compensar todas las pérdidas, lo que significa que una vez que vuelven a ser rentables, tienen que volver al negro antes de que comiencen a pagar al gobierno de nuevo, es decir, todo ese dinero que imprimieron para financiar gastos. Ahora eso es solo un gran pagaré para que una vez que vuelvan a ser rentables, todavía no empiezan a pagar al gobierno hasta que se hayan pagado por todo el dinero que imprimieron para pagar sus propios gastos. Al final del día, es un tanto complejo. Nido de redes en términos de quién posee qué y quién controla qué y quién toma qué decisiones, pero ya nada está envuelto en absoluto secreto. Hay algunas cosas que todavía están escondidas detrás de la cortina, pero dado lo que sabemos sobre cómo opera la Reserva Federal, y dado lo que aún no sabemos todo, tenemos suficiente para decir que deberíamos acabar con la Reserva Federal. Y recuerda al principio cuando te dije que todo esto era sobre el Congreso, que el Congreso comenzaron la Reserva Federal con la ley de la Reserva Federal y en cualquier momento, podrían ponerle fin a la existencia de la Reserva Federal. Incluso enmendar la ley de la Reserva Federal una vez más para restringir lo que la Fed puede hacer en términos de controlar la política monetaria, haciéndolos más responsables, teniendo más supervisión, o qué tal incluso auditando el balance. Sí, al principio la Reserva Federal fue una creación, una criatura de particulares, banqueros en Jekyll Island, pero la responsabilidad de la Reserva Federal que tenemos hoy en día está 100% en las manos del Congreso. Y si tenemos alguna esperanza de volver a la visión de los fundadores de este país y no tener un banco central, va a ser por el Congreso también. Como siempre, muchas gracias por ver el video. Que tengas un lindo día. Invirtiendo Ideas cerrando sesión.